Descubrí el secreto de mi esposa el día que planeaba compartir mi último deseo. Ahora, estoy decidiendo cómo vivir lo poco que me queda en paz. Escribo esto desde una cuenta desechable, por razones que creo son obvias. Nunca pensé que llegaría a este punto, pero aquí estoy, tratando de procesar el giro más inesperado de mi vida y compartiéndolo con completos desconocidos en lugar de con las personas más cercanas a mí. Supongo que es porque esto no es algo que puedo discutir sin destruir lo poco que me queda. A finales de noviembre, me dieron la noticia que nadie quiere recibir. Tras semanas de pruebas, idas y venidas con médicos, confirmaron lo que temía: tengo cáncer de pulmón en etapa 4. Me dieron entre 6 y 9 meses de vida. Esto será mi última Navidad. Al principio, pensé que estaría devastado, pero, sorprendentemente, estaba en paz. No tenía miedo. He tenido una vida buena y sabía que había hecho todo lo posible para cuidar de mi familia. Aunque el diagnóstico fue un golpe, mi mayor preocupación no era mi muerte, sino cómo afectaría a los que amo. Soy una persona reservada por naturaleza. Mi esposa y yo hemos estado casados por más de 20 años. Siempre he sido el tipo de hombre que resuelve sus problemas sin imponer su carga en otro. Por eso, decidí esperar antes de contarle. Quería estar seguro de todo antes de sentarme con ella para tener la conversación más difícil de nuestras vidas. Ese día en particular, decidí irme temprano del trabajo para preparar cómo decirle la verdad. Había planeado hacerlo en casa, en nuestra sala de estar, un lugar donde habíamos compartido tantos recuerdos felices. Sin embargo, cuando llegué a casa, algo estaba fuera de lugar. Había un auto estacionado en nuestra entrada que reconocí al instante. Era de alguien que no esperaba ver allí, un amigo cercano. Bueno, más un conocido que ocasionalmente venía a cenar o compartir alguna copa en reuniones. Mi primera reacción fue pensar que tal vez mi esposa lo había invitado para planear alguna sorpresa. Pero al acercarme, mi estómago se hundió. La cámara del timbre estaba en modo privado. Nuestra cámara de seguridad nunca está apagada. Fue algo que instalamos hace años tras un pequeño susto en el vecindario. Me aseguré de configurarla para que grabara continuamente. Lo extraño es que no podía acceder a la grabación en mi teléfono. Decidí no entrar. Mi instinto me decía que algo no estaba bien. Me di la vuelta y manejé hasta mi oficina. En mi computadora, accedí al servidor alternativo donde las cámaras guardaban copias locales de todo lo grabado. Ahí estaba. Ellos, en mi sala, bebiendo vino y riéndose como si estuvieran en su propio mundo. Vi cómo se levantaron, bailaron torpemente y luego subieron las escaleras hacia nuestra habitación. En ese momento, apagué la computadora. No necesitaba más pruebas. Sabía lo que estaba pasando. No podía pensar con claridad. Todo lo que sentía en ese momento era un profundo vacío, una desconexión de la vida que me rodeaba. El amor y la devoción que le había tenido durante más de 2 décadas se evaporaron en cuestión de segundos. Me quedé allí sentado por horas, tratando de entender cómo había llegado a esto. ¿Era yo? ¿Hice algo mal? Siempre me he esforzado por ser un buen esposo. Trabajé duro para mantener nuestra casa, nuestra vida. ¿En qué momento perdimos nuestra conexión? En ese instante, algo cambió dentro de mí. Dejé de sentir pena por mí mismo. Me quedaba poco tiempo, y no iba a malgastarlo en algo que ya no valía la pena. Después de ese día, todo dentro de mí se reorganizó. No sé cómo explicarlo, pero algo sobre saber que tu tiempo es limitado te da una perspectiva brutalmente clara. Me quedaba poco tiempo, y lo último que quería era perderlo en un drama interminable. Esa noche no volví a casa. En su lugar, manejé hasta un pequeño motel en las afueras de la ciudad. Dormí apenas unas horas, pero suficiente como para calmar mi mente. Sabía que no podía enfrentarla directamente aún, no sin un plan. Así que, al día siguiente, llamé a mi abogado. Le expliqué mi situación, tanto mi diagnóstico como lo que había descubierto. Lo primero que me dijo fue que, más allá de mis emociones, necesitábamos proteger mis activos. Mi esposa y yo siempre habíamos tenido acuerdos claros sobre finanzas. No teníamos hijos, y aunque ambos éramos independientes económicamente, yo había sido quien cubría la mayoría de los gastos del hogar. Ella trabajaba y tenía acceso a su propio dinero, pero yo era el que pagaba las facturas, mantenía nuestra casa y aseguraba que todo estuviera en orden. Mi abogado y yo revisamos nuestro acuerdo prenupcial. Afortunadamente, las cuentas estaban a mi favor. Si ella decidía divorciarse o intentar reclamar algo tras mi muerte, no podría tocar mis activos principales ni el fondo fiduciario que había establecido años atrás. Ese fondo era intocable, reservado para mi sobrina, mis ahijados y algunas organizaciones benéficas a las que estaba profundamente comprometido. Cuando terminé de discutir eso con él, me sentí un poco más en control, pero todavía estaba destrozado emocionalmente. Había algo tan profundamente traicionero en el hecho de que mientras yo lidiaba con aceptar mi propia mortalidad, la persona que se suponía que debía ser mi apoyo estaba ocupada traicionándome en nuestro propio hogar. Esa misma noche, mientras revisaba los registros de las cámaras, encontré más evidencia. No solo fue esa vez.
Esto había estado ocurriendo por lo menos durante los últimos meses. Vi entradas y salidas, llamadas grabadas desde el micrófono que accidentalmente se activaba cuando hablaban demasiado cerca. Me estaba destruyendo escuchar esas conversaciones, pero también me daban la fuerza para decidir qué debía hacer a continuación. Decidí que no le diría nada todavía. Se acercaban las fiestas, y lo último que quería era que esto arruinara los días que me quedaban con las personas que realmente importaban en mi vida. Planeé una reunión con mi sobrina y mi mejor amigo, que también era mi confidente de confianza. No les conté todo, solo les dije que mi salud estaba en declive y que necesitaba asegurarme de que mi testamento y mi legado estuvieran en orden. Esa semana la pasé actuando como si nada hubiera pasado. Volvía a casa, cenábamos juntos y manteníamos conversaciones superficiales. La miraba y me preguntaba cómo podía ocultar tanto. Pero luego me di cuenta de que había hecho lo mismo con mi diagnóstico. Ambos estábamos ocultándonos, aunque por razones completamente diferentes. Sin embargo, ella empezó a comportarse de manera extraña. Quizás porque notaba que yo había cambiado. Empezó a preguntarme sobre mi horario, sobre mis planes para los días festivos. Creo que trataba de encubrirse, asegurarse de que yo no sospechara nada. No sabía que yo ya lo sabía todo. Una noche, durante la cena, me miró de repente y dijo: ¿Estás bien? Pareces distante. Quise reírme. Claro que estaba distante, pero no de la manera que ella pensaba. Sí, todo bien, solo mucho trabajo, ya sabes cómo es el final del año. Ella asintió, pero su expresión no cambió. Parecía preocupada. No por mí, sino probablemente por lo que ella creía que yo podía estar sospechando. Durante las semanas siguientes, mi enfoque estuvo en planificar cómo quería que terminaran mis días. No quería que el final de mi vida fuera un desastre de confrontaciones y gritos. Quería paz. Quería dejar las cosas claras y, sobre todo, mantener a salvo a las pocas personas que realmente me importaban. En una de las reuniones con mi abogado, le di acceso a todas las grabaciones y registros de las cámaras. Le pedí que documentara todo, pero que lo mantuviera bajo llave hasta que yo decidiera qué hacer. No quería confrontarla aún. Quería que todo estuviera listo para cuando llegara el momento. Pero mi plan comenzó a complicarse cuando mi esposa comenzó a actuar cada vez más errática. Empezó a salir más seguido, inventando excusas que ni siquiera intentaba que sonaran creíble. Voy a la casa de una amiga, decía, pero se llevaba ropa que no tenía sentido para una noche casual con amigas. También comenzó a preguntarme si iba a trabajar los fines de semana, algo que nunca le había importado antes. Cada una de sus acciones confirmaba lo que ya sabía, pero también me llenaba de una especie de calma extraña. ¿Cómo podía sentirme tan en paz sabiendo que mi matrimonio estaba muerto? Quizás porque mi enfoque estaba en algo más grande, en cómo quería que el resto de mi vida transcurriera. Había llegado el momento de tomar decisiones. No podía seguir posponiendo el inevitable enfrentamiento. La noche que finalmente decidí que debía confrontarla fue más surrealista de lo que había imaginado. Me senté en nuestra sala de estar, con las luces bajas y una copa de whisky que apenas había tocado. Había repasado una y otra vez lo que quería decirle, pero las palabras seguían sonando huecas en mi cabeza. No hay una manera correcta de decirle a tu esposa que sabes que te ha estado engañando mientras tú enfrentas una enfermedad terminal. Ella llegó a casa tarde, como ya era costumbre. Llevaba maquillaje fresco, su cabello impecablemente arreglado, y una sonrisa fingida que desapareció en cuanto me vio sentado en el sofá. Por alguna razón, creo que sabía que esa noche sería diferente. ¿Todo bien?, preguntó, dejando su bolso sobre la mesa de entrada. Tenemos que hablar, dije, intentando mantener mi voz lo más neutral posible. Ella dudó, pero finalmente se sentó en el sillón frente a mí. Crucé las manos sobre mis rodillas, tratando de encontrar el punto de partida. ¿Comenzaba con mi diagnóstico? ¿Con su infidelidad? Al final, decidí ir directo al grano. Sé que me estás engañando. El silencio que siguió fue abrumador. La expresión en su rostro pasó de la incredulidad al miedo y luego a algo que parecía una mezcla de desafío y vergüenza. No dijo nada al principio, solo se quedó mirándome como si no supiera si debía negarlo o admitirlo. Finalmente, optó por negar. ¿De qué estás hablando? Eso no es cierto. Me reí, no porque tuviera gracia, sino porque su respuesta era tan predecible que casi parecía un cliché. Saqué mi teléfono y abrí una carpeta de vídeos que había transferido desde las cámaras de seguridad. Puse el primero y lo dejé correr en silencio. Ella y él, en nuestra sala, bebiendo vino, bailando, y luego desapareciendo escaleras arriba. ¿Quieres que ponga más?, pregunté con frialdad. Ella se quedó congelada. Su rostro estaba pálido, su boca ligeramente abierta como si quisiera decir algo pero no pudiera encontrar las palabras. Finalmente, logró murmurar: «No es lo que parece». Otra frase cliché. «Por favor, no insultes mi inteligencia». Hubo un largo silencio mientras intentaba recomponerse. Finalmente, soltó un suspiro tembloroso y murmuró: «No sé qué decirte». «Eso es lo único honesto que has dicho esta noche», respondí. Le expliqué que había sabido del asunto desde hacía semanas,
que había visto las grabaciones, escuchado las conversaciones, y que ya no había absolutamente nada que pudiera decirme para justificarlo. Pero no le conté todo. No le hablé de mi diagnóstico, al menos no en ese momento. No quería que la lástima o la culpa fueran parte de esta conversación. ¿Cuánto tiempo llevas viéndolo?, pregunté. Ella titubeó, jugando con sus manos nerviosamente. Finalmente, admitió. Unos 6 meses. Algo dentro de mí se rompió al escuchar esas palabras. 6 meses. Todo ese tiempo había estado construyendo una vida paralela mientras yo, sin saberlo, lidiaba con una enfermedad que destruiría la mía. No levanté la voz. No grité. Simplemente asentí. Quiero que te vayas. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué? Quiero que te vayas esta noche. Puedes volver por tus cosas mañana, pero esta noche te vas. Por favor, podemos hablar de esto. No sabía lo que estaba haciendo. Fue un error. Me incliné hacia adelante, mirándola directamente a los ojos. Sabías exactamente lo que estabas haciendo. Cada vez que entrabas a nuestra casa con él. Cada mentira que me contaste. Cada decisión que tomaste para continuar con esto. Y yo también sé exactamente lo que estoy haciendo ahora. Quiero pasar lo que me queda de vida lejos de alguien que no respeta lo que hemos construido juntos. Sus lágrimas comenzaron a caer, y por un breve momento, sentí una punzada de culpa. Pero rápidamente la descarté. Esto no era sobre ella. Esto era sobre mí, y cómo quería pasar mis últimos meses. Se levantó, llorando, y recogió su bolso. Mientras se dirigía a la puerta, se detuvo y me miró por última vez. Lo siento, de verdad. Yo también lo siento, respondí, y esas fueron las últimas palabras que le dije esa noche. Después de que se fue, me senté allí en silencio durante lo que parecieron horas. Pensé que me sentiría aliviado, pero en lugar de eso, solo sentí un vacío. Había perdido no solo a mi esposa, sino también la idea de lo que pensé que era nuestra relación. Al día siguiente, llamé a mi abogado para comenzar los trámites de divorcio. Le pedí que se asegurara de que todo se manejara con rapidez y discreción. No quería drama, no quería enfrentamientos, solo quería paz. A lo largo de esa semana, poco a poco comencé a hacer cambios en mi vida. Llamé a mis familiares cercanos y les conté sobre mi diagnóstico. Fue una conversación difícil, llena de lágrimas y promesas de apoyo. Pero me di cuenta de algo importante. Ellos eran mi verdadera familia, no la persona que me había traicionado. Mientras avanzaba con mis planes, supe que el próximo capítulo sería el más complicado. Mi esposa no iba a rendirse fácilmente, y aunque yo estaba listo para dejarla atrás, sabía que todavía quedaba un camino difícil por recorrer. Los días posteriores a la confrontación fueron una mezcla de calma y caos. Por un lado, finalmente había dado el paso más difícil, y ya no tenía que fingir que todo estaba bien en mi matrimonio. Por otro lado, sabía que mi esposa, ahora exesposa en proceso, no se rendiría tan fácilmente. Había algo en su actitud esa noche, una mezcla de arrepentimiento y terquedad, que me decía que no todo terminaría con un simple "lo siento". Mi abogado trabajó rápidamente. Teníamos pruebas irrefutables, gracias a las grabaciones y otros detalles recopilados durante las semanas previas. La prenupcial que firmamos al casarnos era clara. Cualquier infidelidad anulaba su derecho a reclamar cualquier parte significativa de mis vidas. Yo me quedaría con todo lo que había construido, y ella quedaría con lo que había aportado al matrimonio, que no era mucho. Al principio, no supe si le había contado a su amante sobre nuestra confrontación. Pero no pasó mucho tiempo antes de que todo empezara a desenmarañarse. Una tarde, mientras estaba en el porche de mi casa en la granja, un lugar que se había convertido en mi refugio, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Déjalo en paz. No sabes de lo que soy capaz. El mensaje no me sorprendió. Sabía que vendría de él, el hombre con quien mi esposa había estado traicionándome. Por un momento, me pregunté si realmente tenía el descaro de intentar intimidarme, pero rápidamente me di cuenta de que esto no era más que una reacción desesperada. Todo lo que tenía que hacer era ignorarlo y seguir adelante con mis planes. Mi enfoque principal seguía siendo mi salud y mi legado. Decidí que necesitaba tener una conversación abierta con mi sobrina y mi sobrino, quienes eran las personas más cercanas a hijos que había tenido. Ambos estaban en sus 30 y habían estado involucrados en mi vida desde que eran pequeños. También invité a mi mejor amigo, un hombre al que considero un hermano, para que me ayudara a manejar las emociones que sabía que surgirían durante la charla. Nos reunimos una tarde en la granja, alrededor de una mesa al aire libre, con el sonido del viento y el canto de los pájaros como telón de fondo. Les expliqué mi diagnóstico, les hablé de los meses que me quedaban, y les compartí mi decisión de no someterme a tratamientos agresivos. Quería calidad, no cantidad. Quería pasar mis últimos días haciendo lo que amaba, rodeado de las personas que me importaban. La noticia fue devastadora para ellos, pero también los unió. Mi sobrino, siempre pragmático, comenzó a hacer preguntas sobre los detalles de mi testamento y cómo podíamos asegurarnos de que todo estuviera en orden. Mi sobrina, más emocional, lloró durante gran parte de la conversación, pero al final me abrazó y me prometió que estaría conmigo hasta el final.
Después de esa reunión, sentí un peso levantarse de mis hombros. Había compartido mi verdad con las personas que realmente importaban, y ahora podía concentrarme en vivir plenamente el tiempo que me quedaba. Sin embargo, mi ex esposa seguía siendo un problema. Había insistido en quedarse en la casa de la ciudad, y aunque legalmente tenía derecho a permanecer allí durante el proceso de divorcio, sabía que no tardaría en intentar entrometerse en mi vida nuevamente. No pasó mucho tiempo antes de que llegara un correo electrónico de ella. En el mensaje, intentaba explicar su comportamiento, disculparse, y en el mismo aliento, pedirme una segunda oportunidad. Fue una mezcla de confesión y manipulación, diseñada para hacerme sentir culpable por no darle otra oportunidad. Me senté frente a mi computadora durante lo que parecieron horas, leyendo y releyendo sus palabras. Había algo tan desesperado en su tono, como si estuviera tratando de aferrarse a cualquier cosa para no perder el control de la narrativa. Pero ya no me importaba su narrativa. Había pasado demasiado tiempo preocupándome por ella, y ahora estaba decidido a dedicar mi energía a las personas y las cosas que realmente importaban. Le respondí con un breve mensaje. Te perdono, pero no quiero que vuelvas a formar parte de mi vida. Mi decisión es final. Sabía que mis palabras eran crueles, pero también eran necesarias. No podía permitirme gastar lo que me quedaba de vida en un ciclo interminable de drama y arrepentimiento. Unos días después, recibí una llamada inesperada de un amigo en común que me informó que mi ex esposa había estado hablando sobre nuestra situación en su círculo social. Estaba tratando de ganar simpatía, presentándose como la víctima. Incluso había empezado a insinuar que yo era el culpable de su infidelidad, diciendo que nunca estaba en casa y que había dejado de prestarle atención. Eso me enfureció más de lo que me gustaría admitir. Decidí que no me quedaría callado. No iba a salir a dar entrevistas ni a gritar mi verdad desde los tejados, pero me aseguré de que las personas más cercanas a mí conocieran los hechos. Envié un mensaje claro, ella podía decir lo que quisiera, pero la verdad era evidente para quienes realmente importaban. Mientras todo esto sucedía, me concentré en hacer planes para los días que me quedaban. Quería organizar una última reunión familiar en la granja, una semana de risas, amor y recuerdos que durarían mucho más que yo. Sabía que sería la última vez que estaría con todos ellos juntos, y quería que ese recuerdo fuera feliz, no empañado por el caos de mi matrimonio fallido. Pero mientras me preparaba para ese evento, algo inesperado estaba a punto de suceder, algo que pondría a prueba mi paciencia y mi determinación de mantener la paz. La reunión familiar en la granja fue mi manera de despedirme sin decir las palabras abiertamente. Cada detalle había sido planeado cuidadosamente, desde la comida que se serviría, hasta las actividades que sabía que disfrutarían, pasando por los regalos personalizados que tenía para cada uno. Quería que este encuentro fuera un reflejo de todo lo que me importaba, una celebración de la vida en lugar de un recordatorio de mi muerte inminente. La semana comenzó como había imaginado. La casa estaba llena de risas y voces. Mis sobrinos jugaron interminables partidas de cartas en la mesa del comedor, mientras los más pequeños corrían por el campo persiguiendo luciérnagas al caer la tarde. Cocinamos juntos, contamos historias antiguas, y por momentos, casi olvidé el peso de todo lo que estaba sucediendo. Sin embargo, esa paz no duró. El tercer día de la reunión, mientras estábamos cortando leña cerca del bosque, mi sobrina vino corriendo hacia mí, visiblemente alterada. Ella está aquí, dijo, casi sin aliento. Por un momento, no entendí. Luego, lo supe. Mi ex esposa había llegado, sin invitación y sin previo aviso. La encontré estacionando su auto cerca de la entrada de la granja. Se bajó del coche con una expresión que intentaba ser neutral, pero el nerviosismo era evidente en su postura. Llevaba un vestido casual, y su rostro estaba maquillado de manera impecable, como si estuviera tratando de demostrar algo, aunque no sabía exactamente qué. ¿Qué estás haciendo aquí?, le pregunté, manteniendo mi voz baja pero firme. Necesitamos hablar, dijo, su voz casi temblorosa. No, no lo necesitamos. Intentó acercarse, pero levanté una mano para detenerla. Mi familia había comenzado a notar su presencia, aunque algunos se quedaban en la distancia por respeto, otros ya estaban caminando hacia nosotros. Esto no es el momento ni el lugar, continué. Te pedí que respetaras mi espacio y mis decisiones. Por favor, insistió, solo quiero explicarte. Sentí que la ira burbujeaba dentro de mí. No era el momento de escuchar sus excusas o sus intentos de justificar lo injustificable. Este era mi momento, mi despedida, y ella estaba arruinándolo con su presencia no deseada. No tienes nada que explicarme, le dije con frialdad. ¿Lo hiciste? ¿Lo aceptaste? Ahora vive con las consecuencias. Antes de que pudiera responder, mi sobrino llegó a mi lado, seguido de otros miembros de la familia. ¿Está todo bien?, preguntó mi sobrino, mirando a mi ex con obvia desconfianza. Asentí. Sí, todo está bien. Pero ella ya se iba. Ella abrió la boca para decir algo, pero se detuvo al darse cuenta de que estaba en desventaja. Había llegado con la esperanza de manejarme a solas,
pero ahora enfrentaba a una familia entera que no tenía intención de darle una bienvenida cálida. Finalmente, sin decir una palabra más, se dio la vuelta, subió a su auto y se fue. Después de que se marchó, me tomé unos momentos para calmarme. Mi sobrino me ofreció quedarse conmigo un rato, pero le dije que estaba bien. Lo que no esperaba era lo que sucedió esa noche. Alrededor de las 10, mientras la familia se reunía alrededor de la chimenea, recibí un mensaje de texto de un número que reconocí al instante. Era de ella. Lo siento. No quería arruinarlo, pero no puedo con esta culpa. Por favor, ¿podemos hablar? Solo quiero que sepas cuánto lamento todo. Haré lo que sea para arreglar esto. Apagué el teléfono. No había nada que arreglar. El daño estaba hecho, y no había vuelta atrás. Esa noche, mientras miraba el fuego arder, me di cuenta de algo importante: había pasado demasiado tiempo permitiendo que otras personas ocuparan espacio en mi mente. Mi ex esposa, su amante, incluso el rencor que había acumulado hacia ella. Ya no quería que eso definiera mis últimos días. Así que tomé una decisión. Iba a enfocarme únicamente en lo que me hacía feliz. Mi familia, mi granja, y los pequeños placeres que la vida aún podía ofrecerme. Al día siguiente, continué con la reunión como si nada hubiera pasado. Nadie mencionó a mi ex, y yo tampoco lo hice. En su lugar, me dediqué a disfrutar cada momento, abrazar a mis sobrinos, reírme de las historias que compartían mis amigos, y sentir el viento fresco en mi rostro mientras caminaba por los campos al atardecer. Cuando la semana terminó y todos se fueron, me quedé solo en la granja. Pero no me sentí solo. Me sentí en paz. Había enfrentado mis miedos, tomado el control de mi vida y protegido lo que más valoraba. Ahora, estaba listo para lo que viniera.